Muchas gracias a Polemos por invitarme a hacer esta presentación. Voy a compartir con ustedes pantalla. Soy María Ragús, decana de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tengo muchos años trabajando este tema. Espero que les parezca interesante la presentación. Voy a hacer compartir pantalla, perdón. Ok, entonces toca hablar de enfoque de género en la educación, relevancia y obstáculos en el contexto peruano. Voy a tratar de hacer una revisión con ustedes de algunos conceptos de sexualidad y género situado, género, equidad, igualdad de género, y luego entrar a lo que es el enfoque, análisis o perspectiva de género y la interseccionalidad, relacionado con las brechas de género que hay en el país. Entraremos a la noción de derechos sexuales y reproductivos, que nos llevará a la necesidad de tener esta educación integral en sexualidad, para poder justamente promover este enfoque de género y reducir brechas, entre otras medidas que hay que tomar, ¿no? No solo esa, pero por supuesto es central, y las resistencias que esto ha generado, y terminaremos con algunos datos de por qué es necesaria esta educación sexual integral en el país con enfoque de género, revisando estadísticas de embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país, incluyendo violaciones sexuales, violencia de género, contra niñas, adolescentes y mujeres, y también contra la diversidad sexual. Así que espero que sea de su interés. Primero decir entonces que la sexualidad se construye, la sexualidad no es neutra, el género, la sexualidad se construyen en las sociedades, nos van diciendo qué significa ser hombre, ser mujer, cómo nos relacionamos, y estas relaciones no solo son complementarias, sino desgraciadamente llevan a desigualdades, discriminaciones y violencia. Y entonces esto nos pone en distintos lugares de la jerarquía social, el hecho de ser mujer, además ser indígena, tener una discapacidad, tener determinada lenguaje, en fin, miles de razones por las cuales, o orientación sexual, ¿no? Que nos ponen en mayor vulnerabilidad en la sociedad. Y es importante saber que en determinado momento la ciencia, las creencias, la religión, las leyes, las normas que pueden estar vigentes, no están escritas en piedra. Y tenemos que revisar lo que creemos que es normal, patológico, legal, natural, moral, que se ha impuesto por determinados grupos a las sociedades para mantener cierta forma de vivir, cierto estilo, ciertos valores que defienden algunos grupos de la sociedad, no siempre todos, pero que aquellos que no se ajustan son sancionados, son estigmatizados, son recluidos, son encerrados y hasta a veces son sujetos de muerte, ¿no? Porque no encajan en lo que algunas sociedades creen que es lo debido. Entonces es muy delicado y basta ver pues cómo la sociedad construye ser mujer para entender que no todos lo vivimos igual en todos los lugares. Y lo que parece muy pintoresco, muy gracioso, a veces tiene costos enormes en términos de derechos humanos de las mujeres y de las personas. Entonces, estamos en un patriarcado desde la época de Noé, desde la época de Hierro, donde los hombres han tenido mucho poder, hace 2500 años antes de Cristo, llevamos 5000 años con ciertas estructuras donde los hombres, con escasas excepciones, importantísimas, pero excepciones, de poder femenino, ¿no? Y no es que querramos ahora las mujeres estar en el poder, lo que queremos ser iguales realmente, y no tener un papá, un marido, un jefe, un sacerdote, un clérigo, o alguien que nos diga cómo debemos ser, qué debemos hacer, o que valemos menos, ¿no? O que nos deben proteger, cuidar, pero también mandar y ejercer autoridad sobre nosotros. Entonces queremos existir en pie de igualdad. No voy a demorarme muchísimo, pueden leer más sobre esto, pero género efectivamente se refiere es un constructo que nos permite cuestionar roles, estereotipos, identidades, relaciones, y pensar si eso se debería seguir manteniendo porque tiene costos, ¿no? Y es posible el cambio, entonces, y buscar la igualdad real. Eh, y hace más de un siglo que estamos buscando la igualdad y los derechos. Yo cuando nací, hace casi 70 años, recién logramos el voto femenino en el Perú. Para algunos les parecerá un montón, pero realmente en la historia de la humanidad no hay nada que la mujer se le reconozca como sujeto, como ciudadano pleno, ¿no? Y nuestra Política Nacional de Igualdad de Género del 2019, miren ustedes, 2019, recién hemos podido tener una Política Nacional
de igualdad de género. En Suecia, Suiza, países nórdicos tienen 40 años, 30 años estas políticas, y todavía tienen dificultades para el logro real de la igualdad, así que imagínense nosotros lo lejos que estamos, pero estos términos no los estamos inventando, ya están reconocidos por nuestros marcos legales, y este concepto de género, de discriminación de género, de violencia de género, y la necesidad de la educación en género y la educación sexual, ¿no? Entonces, estamos buscando equidad de género, que es necesaria, son medidas afirmativas, son medidas que necesitamos hacer para lograr la igualdad, porque no es que nos digan ya son iguales hoy día y ya está, sino que hay que hacer un montón de cosas para ponernos en pie de igualdad. Es como una persona con una discapacidad no puede competir en ciertas cosas con una persona que no tiene esa discapacidad, requiere medidas de nivelación. Igual, todos los grupos en vulnerabilidad requieren medidas, requerimos un Ministerio de la Mujer hasta que haya igualdad de las mujeres. Porque si no, naturalmente, pues no se va a dar, y los grupos van a resistirlo, ¿no? Entonces, necesitamos un enfoque, una perspectiva, un análisis de género, para poder cerrar estas brechas y violencias y desigualdades, y necesitamos empezar desde la escuela con los niños en esta educación en igualdad, ¿no? No solo de oportunidades, sino igualdad real en todo, religiosa, económica, política, social, civil, en todas las esferas, ¿no? Entonces, con este enfoque nos va a ir mostrando qué cosas se pueden explicar por razones de género y podrían cambiar, y de manera interseccional. Si soy indígena, si soy pobre, tengo una discapacidad, y si estoy en el Pogrón del Padre Abad, de repente mi ser mujer es mucho más violento y mucho menos equitativo que si estoy en Lima, Universidad Católica, estudiando psicología, ¿no? Entonces, es una herramienta para cuestionar un sistema social macro que determina justificaciones a través del sexismo y el machismo de las discriminaciones y violencias que ahora vemos como vulneraciones de derechos. Entonces, estamos hablando desde los años 90, ya va a ser 20, 30 años, de la necesidad de la igualdad de género, la equidad de género y la educación sexual como un derecho, la salud sexual como un derecho, los derechos reproductivos, y ahora ya hablamos de derechos sexuales también. Y Naciones Unidas ha adoptado esta Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos que hizo la OAS, la Sociedad Mundial de Sexología, y ahora ya queremos imponerlo, pero tenemos una gran resistencia, ¿no? En los 90, mitad de 90 hasta 2000, hubo mucho avance en estos temas, pero en 2000 empezamos a retroceder con gobiernos muy conservadores, empezando por Bush en Estados Unidos, pero nosotros en Perú con Toledo, y retrocedimos muchísimo en lo que habíamos avanzado. Ahora tenemos este año los principios de Yogyakarta que hablan de los derechos sexuales y reproductivos también para la diversidad, no solo para la cisnormatividad, ¿no? Y hablan del derecho a la educación sexual, es el principio 16, ¿no? Como una cosa que ya estos principios los ha adoptado Naciones Unidas, rigen para todos. O sea, no estamos inventando el derecho, ya existe ese reconocimiento. El derecho a la información, a la salud, a la protección del Estado, a la integridad del cuerpo, a la no discriminación y a la igualdad, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en el 2015 hablan como objetivo 5 de lograr la igualdad de género. Y también tienen una meta de salud y bienestar, donde se reconoce el derecho al acceso universal a la salud sexual y reproductiva, también para niños, niñas y adolescentes, para la diversidad, para las mujeres y para todo el mundo. Y uno de sus indicadores es la reducción de la fecundidad en adolescentes y en niñas. Y para lograrlo tiene que haber servicios de salud sexual y reproductiva, información, pero también educación en sexualidad, ¿no? Entonces se reconoce por todos lados que una educación sexual integral es necesaria. Lo reconoce acá Naciones Unidas a través de su Fondo de Población, garantizar educación sexual integral en el currículum escolar. Por todos lados está Cairo más 20, la evaluación de Cairo 20 años después, habla del derecho y la necesidad de la educación sexual integral. Perú lo ha firmado. En el 2014, en el 2013 firmamos el Consenso de Montevideo, donde también se dice la necesidad del enfoque de género y de la educación sexual integral. Nosotros tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que les decía, desde 2019, que habla de la salud sexual y reproductiva y los derechos en ese sentido, y que habla de la igualdad de género en la política y habla de la educación sexual integral en el sistema educativo. O sea, está ya en nuestros marcos teóricos, marcos legales, ¿no? Entonces, nos van a evaluar
internacionalmente cómo vamos cuando evalúen cómo está el Perú, y veremos que es insostenible que sigamos discutiendo y oponiéndonos y diciendo con mis hijos no te metas, y en el currículum escolar no se puede hacer estas cosas terribles que van a destruir la familia, la sociedad, y que quieren homosexualizar a los niños, y que quieren que prueben objetos sexuales con navajas y tornillos, como están diciendo, o que van a quererse casar con animales, o con la computadora, como dijo Marta Chávez. Es decir, la ignorancia que subyace a este tipo de protestas. Ya la comunidad europea nos ha dicho que la educación sexual en absoluto destruye familia, destruye la sociedad, lo que hace es volver un mundo más justo, ¿no? Ni incita a una educación, a una actividad sexual promiscua, ni a los niños a tener sexo, ni esas terribles cosas como que dicen acá, vamos a insistir en la masturbación, en la homosexualidad, como si fueran malas, pero bueno, o cambiar el orden natural del hogar donde el jefe es el esposo, así como Cristo es lo más alto y representa a Dios, ¿no? Entonces no podemos seguir con estos movimientos que dicen que somos abortistas y que queremos destruir la ley natural, o que queremos homosexualizar a los niños y destruir los valores morales y cambiar a la familia. Sí, queremos cambiar a la familia, queremos cambiar a la sociedad, si es que vamos a seguir teniendo familias con hijos sexistas, machistas, homofóbicos, que hacen el bullying, que violan, si las niñas drogan a las mujeres o las golpean, no, pues, para violarlas, en fin, no podemos ir con la trata, la prostitución infantil, en fin, no podemos ir con esto, ¿no? En nuestra selva los padres son los principales tratantes de sus hijos e hijas, no podemos seguir con eso. Así que ya es un lenguaje de derechos, el Estado y la sociedad tenemos una responsabilidad, estamos saliendo a las calles a protestar, a que no nos cuenten estos cuentos del currículum nacional, ni el género en las escuelas, y a defender una sociedad igualitaria, una sociedad sin violencia, una sociedad que requiere igualdad de género, transversalización del enfoque de género, y que la mayoría de gente quiere, el 93% del país quiere educación sexual, 84% del país quiere equidad de género. Entonces, ¿por qué vamos a tener gente que sale en grupos muy grandes, pero no son el país, no son todos los millones que somos en el país? Y necesitamos una educación sexual. Yo participé en la elaboración de estos lineamientos en 2008. Hasta hoy, 12 años después, esa es la única política que tenemos de educación sexual en el país. Ya deberíamos tener una política nacional, ¿no es cierto? Así que este proyecto educativo nacional que acaban de aprobar en julio ya habla de no discriminación por género, orientación sexual o discapacidad, ya habla de cambiar los estereotipos de género en las familias, de reducir la violencia de género en la sociedad y en la familia, y de una educación sexual integral como una necesidad y un derecho con base científica, que aborde todos los temas, que trate todos los temas que hay que tratar para tratar de generar una mejor sociedad. Tenemos un plan multisectorial en el Ministerio de Salud de prevención de embarazo que termina el próximo año, el plan vigente, que también habla de educación sexual integral. Tenemos por todos lados cosas que dicen que es necesario tener ya la implementación de una educación sexual para no solo la educación, sino la salud, el desarrollo. Tenemos un grupo de organizaciones que fundamos hace muchísimos años, la Alianza ESI, por la educación sexual integral, Si Podemos, que está tratando de luchar en el Congreso y en todos lados contra esta gente que se opone en la Comisión de Familia, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Salud, a los pasos necesarios que ya UNESCO y todo el mundo tienen clarísimo cuáles deben ser para mejorar estas brechas y violencias en el país. Y tenemos las estadísticas, incluso en pandemia. Esto es un taller que acaba de ser la necesidad de tener educación sexual en pandemia, porque estamos viendo cosas terribles, estamos viendo estadísticas que se agravan de embarazo adolescente, de embarazo en niñas de 10, 11, 12 años por familiares con los que están conviviendo en violencia. Ya no es posible tapar el sol, la violencia de pareja íntima se ha aumentado en la pandemia, las mujeres no pueden escapar, no tienen red de soporte, viven con el agresor. No podemos seguir así, tenemos que mejorar. Todos los estudios de Cayetano con Goodmatcher, todos los estudios muestran que requerimos educación sexual, una educación sexual de verdad, ¿no? Y que tenemos que trabajar en este tema. Todos estos son estudios que no voy a revisar con ustedes, solo miren la cantidad de datos que hay por todos lados, de que tenemos que hacer algo. No podemos 40 años no cambiar en la tasa de embarazo adolescente en el país. No puede seguir así, especialmente para las chicas en mayor pobreza, como muestra este cuadro, o en mayor vulnerabilidad, que no salen de la situación que están.
No pueden salir si se embarazan a los 10, 11, 12, 13 años. Y eso pasa especialmente en algunos departamentos, en algunas ciudades, y tenemos estadísticas espantosas de violación de niñas que terminan embarazo, de niñas y que no pueden terminar esa gestación, porque tampoco el país lo permite. Entonces, es terrible. En Loreto, 13 de cada 100 adolescentes ya son madres, o sea, es una estadística insostenible en el mundo, ¿no? Y una de las razones principales es la falta de una educación sexual integral. Por eso luchamos ya para que esto se dé. Acá está, 16.800 y pico de adolescentes embarazadas en el primer semestre de este año, en la pandemia, 460 niñas y adolescentes embarazadas por violación en la pandemia, y los chicos lo piden. Ellos hicieron este taller y mostraron que necesitan educación sexual, tienen una sexualidad ahí latente que se quiere expresar, y ahora están resolviendo sus necesidades con la pornografía, con todo lo que la pornografía implica sobre la mujer, la violencia sexual, la desinformación, la distorsión de la sexualidad, ¿no? No digo que toda pornografía sea mala, pero los chicos no tienen la capacidad de entender la pornografía y distorsionan su noción de la sexualidad así. Y quieren educación en sexualidad, y quieren enfoque de género, y quieren igualdad de género, y quieren hablar de cis y trans y la realidad diversa de nuestra sociedad. Y las niñas dibujan a sus violadores. Una niña de 8 años dibujando a su padre violador. No podemos seguir con esto. Casos de violación sexual, la chica esta que le quiso prender fuego, este pretendiente que ya no aceptaba, porque dijo que si no era de él, no era de nadie, las personas que dicen que es la culpa de la violada por cómo estaba vestida, dónde estaba de noche, porque subió al hotel con un chico y aceptó. La agresión a puerta cerrada, disculpe, pero con la pandemia estamos ahora con la familia, los perros y el hambre que no se puede evitar. El machismo, la violencia, los embarazos, todas las estadísticas, el Perú, Lima, la tercera ciudad más violenta contra las mujeres, más de riesgo para las mujeres, cada 2 minutos agreden sexualmente a una mujer en el país. Todas las estadísticas de desigualdades de género, en rojo pueden ver las mujeres contra la derecha, cómo están las mujeres en progreso social, en determinadas regiones peor que en otras. Hasta la iglesia dice ya que es necesario el enfoque de género para la dignidad de las personas. Tenemos indicadores de Perú en igualdad de género, en rojo Perú en un montón de cosas que no deberíamos estar en el mundo, en diferencia salarial. Miren, ni les cuento la cantidad solo miren los cuadritos y ya pueden revisarlos con calma, entrando a mujeres, la igualdad de género en el Perú comparado a otros países, cómo estamos en todo lo que hay que cambiar. Es enorme lo que hay que hacer, especialmente ahora en pandemia. Todos estos cuadritos solo muestran las desigualdades de Perú, cómo estamos peor que otros países. Estamos, por ejemplo, la mitad de países está mejor que nosotros en desarrollo social de género. Son tantas cosas. Acá pueden ver el cuadro de desarrollo social de género 2019, pero está mal. Mal. No tengo tiempo de enseñarles, créanme, pueden subir a las estadísticas y googlear, pero tenemos razón en marchar. No queremos ser valientes, queremos ser libres, no queremos violencia, no queremos hijos en determinados momentos que no los queremos, no queremos parejas que nos maltraten, no queremos empleadores que nos abusen, no queremos profesores que nos cambien las notas a cambio de favores sexuales o extorsiones. Las mujeres marchan, están hartas, no quieren ya más discriminación ni violencia. Las personas LGBTIQ demandan ser reconocidas como seres que no deben ser violentados ni discriminados. Y tenemos datos y más datos, 2020 protestando. Acá tenemos unos estereotipos de la mujer en la publicidad, la mujer violada en grupo, la mujer para vender carteras, ropa interior, zapatos. Es incomprensible en una camilla muerta, incomprensible que esa sea la publicidad, las imágenes que tenemos de la mujer como una cosa, como un objeto. Absolutamente inadmisible. Tenemos que cambiar hacia una sociedad más paritaria, más igualitaria, más inclusiva, y eso no es posible. Cierro con presidente de la segunda sala penal transitoria que dijo, ¿y la niñita violada que tenía? 10, 11, pero ya era virgen, estaba desflorada o no. ¿Quién hizo eso? ¿Qué quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declare inocente? Es insostenible, no
puede ser, basta ya, requerimos cambiar a nuestra sociedad, nuestro país, y eso se empieza con los niños, las familias, con las instituciones, con los medios, con los políticos y con todo, pero tenemos que tener una educación sexual integral a todo nivel, empezando por la infancia, ¿no? Si no, nuestro país, nuestro mundo no va a cambiar. Con esto cierro el share, el compartir, y espero los haya motivado a reflexionar más sobre este tema, a preocuparse de entender mejor qué significa el enfoque de género y la educación sexual integral y por qué es necesaria en el país. Gracias.